José le dice al faraón, después de haberle interpretado los sueños, con la ayuda de Dios, por supuesto, en el versículo 33, José dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Qué interesante. El Señor, a través de José, le da un consejo a Faraón, ¿verdad? José, previamente, ha interpretado el sueño de Faraón y le da toda la instrucción que proviene de parte de Dios. Todo lo que José está diciendo, todos estos datos, todas estas informaciones provienen de parte de Dios. Él mismo lo dijo, nada es mío, yo no lo voy a hacer, Dios va a interpretar. Y entonces José, entre todas las cosas que le dice a Faraón, le advierte y le dice, provéase de un varón prudente y sabio. Y hablando de alguien sabio que discierne, la sugerencia de José es que Faraón tenía que escoger a un hombre sumamente sabio a fin de preparar a Egipto para la hambruna que llegaría. Iba a haber hambre, tenían que prepararse, y lo primero que tenía que hacer Faraón era escoger un hombre, un varón prudente y sabio. José dijo a Faraón que la situación debía manejarse correctamente. Si Faraón no hubiera recibido una revelación directa de Dios a través de José, no habría realizado las preparaciones adecuadas para los 7 años de hambre. Entonces, sin duda que el plan de José, según el versículo 34 al 36, y su implementación también fueron de parte de Dios. ¿Quién era el hombre sabio? José. José era el hombre sabio que Egipto necesitaba. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 111, versículo 10? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el hombre sabio que estaba tratando de identificar José era él mismo, aunque él todavía no sabía. En el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 al 27, Cristo nos habla del hombre sabio y prudente que debemos ser. La pregunta es, ¿eres sabio y prudente como José? Esta parte de la Biblia, hablando de este varón prudente y sabio, nos enseña que usted y yo como creyentes también tenemos que aprender a ser hombres y mujeres prudentes y sabios. ¿Dónde empieza la sabiduría? ¿En nuestra capacidad intelectual? No. ¿En nuestra habilidad como seres humanos para pensar? No. Nuestra verdadera sabiduría proviene de nuestro respeto, de nuestro temor reverente al Señor. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, el Señor Jesucristo nos da una enseñanza acerca de dos hombres, uno sabio y prudente y el otro insensato e imprudente, ¿verdad? Dice el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. El Señor nos enseña verdades en su palabra. Y después que nos enseña verdades en su palabra para propósito positivo de nuestra vida, para mejorar nuestra vida como creyentes, para mejorar nuestra relación como seres humanos, como hermanos, para mejorar nuestra relación con Dios, una vez que Él nos ha hecho tantas enseñanzas en la palabra, llegamos al Mateo 7 y nos dice: cualquier hombre que escuchando todas estas cosas que yo les enseño, presta atención y hace caso de lo que yo le estoy enseñando, le compararé a un hombre sabio. Este hombre sabio, este hombre prudente, este hombre que supo escuchar el consejo del Señor, como que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, es decir, los problemas, los momentos difíciles, ¿verdad? La casa, hablando de su vida espiritual, hablando de su hogar, es un cuadro. No estamos hablando solo de una casa propiamente dicho, estamos hablando de nuestro hogar. Y los vientos son un cuadro de los problemas, las vicisitudes, las inclemencias que pasamos, espirituales, morales, etc. Y nuestro hogar se mantiene firme. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios y en Cristo, que es la roca. Pero cualquier hombre, dijo el Señor Jesucristo, que oyendo estas palabras no las hace, es un hombre insensato, es un hombre necio, es un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y entonces cuando vienen todo este tipo de problemas, esa casa se desmorona, ese hogar se viene abajo. ¿Por qué? Porque no están escuchando la palabra de Dios. De nada sirve tener y escuchar tanto la palabra del Señor y no ponerla por obra en nuestras vidas. No sirve de nada. Entonces somos insensatos. Aquí estamos hablando de un hombre sabio, de un hombre inteligente. Y José nos da esta enseñanza. José le dice a Faraón: provéase Faraón de un varón prudente, de un varón sabio. Dios quiere hombres y mujeres sabios. Okay. Y note algo bien interesante, que cuando el Señor nos enseña esto, aquí podemos ver un principio que mucha gente quiere negar hoy día: el libre albedrío del ser humano. ¿Verdad? El hombre puede decidir, decide poner su casa sobre la roca o decide poner su casa sobre la arena. Okay. Hay muchas malas doctrinas malsanas que hablan de que el ser humano no tiene decisión propia, que no tiene voluntad, que no tiene libre albedrío. Y la Biblia está llena de enseñanzas que nos enseñan que el hombre tiene la capacidad de decir: así nos hizo Dios. Yo le preguntaba a un hermano y les pregunto a ustedes: ¿Dios tiene voluntad? Sí. ¿Está seguro? ¿Dios tiene voluntad propia? Sí. Ajá. ¿Dios tiene voluntad? ¿Sí o no? Sí. Okay. ¿El hombre tiene voluntad? Sí. ¿Y sabe por qué tenemos voluntad? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Decir que el hombre no tiene libre albedrío ni voluntad de tomar decisiones es negar que Dios tiene voluntad, porque Él nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y una de las grandes cosas que Dios puso en nosotros fue la voluntad, la firme decisión de cada uno de nosotros. Precisamente eso es lo que nos condena. Porque cuando tomamos una decisión mala, vamos a recibir malas cosas. Si no, Dios, ¿cómo podría juzgarnos si nosotros no tuviéramos decisión propia? Sería un Dios arbitrario e injusto, ¿verdad? Entonces aquí podemos mirar en esta enseñanza dos tipos de hombres. Uno que toma la decisión de colocar su vida firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios, en la roca que es Cristo Jesús. Y el otro hombre que también toma la decisión equivocada de colocar su casa, su hogar, sobre la arena, es decir, hacer caso omiso a lo que dice la palabra del Señor y quedarse fuera de la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el hogar? ¿Qué pasa con la vida? Se desmorona. Pero otra cosa interesante que nos llama la atención es el hecho de que este sueño Dios se lo da a un rey pagano que no es creyente. Cuidado. Muchas veces decimos: Dios no puede hablar con un incrédulo. Dios no se puede revelar a un incrédulo. Aquí vemos
a un incrédulo en quien Dios le da un sueño, ¿verdad? Muchas veces hay personas que dicen, Dios no puede hablar al inconverso. Dios no puede oír la oración del inconverso. El incrédulo que dice que Dios le ha hablado, tiene que estar mintiendo, decimos, ¿verdad? Cuidado, Dios sí puede hablar con un incrédulo. Es decir, que en su voluntad soberana, Él puede hablar con quien quiera, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña en muchos pasajes que de alguna manera Dios habló siempre con algún incrédulo. Entonces, muchas veces queremos espiritualizar y perdemos de vista lo que dice la Biblia. Somos tan espirituales, es que Dios habla con nosotros los consagrados, nada más. No, Dios habla también con el incrédulo, sino cómo lo va a alcanzar, cómo lo va a traer al redil. Tiene que hablar con los incrédulos, pero a veces nosotros, hay otras doctrinas también, no, es que es Dios no es selectivo, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Entonces, a veces hay doctrinas que si usted las analiza, pero no puede ser, Dios dice su palabra que Él no hace diferencia de personas. Y entonces aquí, cuando hablamos acerca de los incrédulos, a veces somos selectivos en nuestra forma de pensar. No, ¿cómo va a ser? Dios habla, Dios es un Dios santo, ¿cómo va a hablar con un incrédulo? Él es Dios, Él es soberano, y su palabra nos enseña que Él habla muchas veces con personas incrédulas, ¿no? Ahí hacemos una pregunta en el punto B. ¿Acaso no ha leído alguna vez la Biblia? Mucha gente se atreve a decir cosas, pero no lee la Biblia. Aquí tenemos un caso de un rey pagano que no es creyente y Dios le da un sueño. No se lo da a José, sino al rey pagano. ¿Quién era el creyente? ¿José o el faraón? José. Pero el sueño, ¿a quién se lo da Dios? Al faraón, al rey pagano. Para enseñarnos que sí, si Dios quiere hablar con algún pagano, pues lo va a hacer fácilmente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor. Nabucodonosor pasa lo mismo. Dios le da a Nabucodonosor el sueño y Daniel tiene la interpretación. Pero el sueño se lo da a Nabucodonosor. ¿Recuerdan el sueño de Nabito? ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor? Una estatua, ¿verdad? Una estatua. Y tuvo varios sueños, ¿verdad? El árbol, ¿verdad? También. ¿Y quién se los interpretó? Dios a través de Daniel. Pero ¿con quién habló? ¿En qué sueño habló? ¿Con quién habló? Dios, con un rey pagano, para enseñarnos que Dios puede hablar con los incrédulos, definitivamente, ¿verdad? Es interesante, y esto decimos porque hoy en día muchas veces Dios sí está hablando a personas de fondo islámico. Yo creo firmemente que de alguna manera Dios alcanza a este tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen acceso a la predicación, no tienen acceso a Biblias. Viven en un mundo tan hermético, islámico, que no les llega la palabra del Señor. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Hablar a través de sueños con muchas de estas personas. Yo he sabido de testimonios, ¿verdad?, acerca de personas que han recibido revelación de parte de Dios. Tenemos que tener cuidado siempre, haciendo esa advertencia que vimos con el apóstol Pedro, ¿verdad? Él dijo, yo estuve en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes estuvieron? Pedro, Juan, Jacobo. Nosotros vimos, nosotros oímos, dice Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Okay? Entonces no es que en este tiempo tenemos la Biblia y que, oh Dios, de repente le ha dado revelación a fulano. Siempre los sueños, las revelaciones que Dios hace con muchos de los incrédulos, está en perfecta relación con su palabra. Como algunos hermanos, el Señor me ha revelado que el hermano Marcelo se va a sacar la lotería. El Señor me ha revelado que fulano de tal se va a ir de viaje y que van a pasar estas, o sea, cosas absurdas, por cierto. Pero algunos insisten en decir que es imposible, no puede ser, porque si no son creyentes, seguramente el Dios de ellos no es el Dios de la Biblia, ¿verdad?
El Dios que yo veo en la Biblia, mi Dios, es capaz de hablar con los incrédulos. Si usted no lo cree, entonces lea la Biblia. Bueno, según la Biblia, hay un solo Dios, dicen algunos. Y a través de la historia, Dios tiene un récord de aparecer a hombres inconversos. Cada vez que yo leo la Biblia, puedo encontrar esa verdad. Por eso es interesante leer lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál ha sido nuestro eslogan desde que nosotros estamos aquí en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? No qué dice fulano de tal, no qué dice Confucio, Darwin o quien sea. No, ¿qué dice la Biblia? Okay. Mucha gente toma cosas de la Biblia y se enfoca en eso y de ahí no se mueve. No, mire todo lo que dice la Biblia. Cuidado. Porque a veces queremos solo encuadrarnos. Somos como el caballito. ¿Cómo se llama eso que le ponen aquí? Que solo mira ahí nomás. No, mire toda la Biblia, ¿verdad? Entonces comience a buscar los principios para interpretar la Biblia. Muchas veces nosotros somos buenos para formar nuestra cultura cristiana, que muy poco tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver con lo que pensamos, con lo que asumimos, etcétera, pero no tiene que ver con la Biblia. Porque es nuestra propia forma de pensar, ¿no? Y parte de esa cultura cristiana que a veces tenemos es que decimos, Dios no habla con el incrédulo. No, cuidado. Pero muchas veces no comparamos nuestros pensamientos con lo que la Biblia enseña. Y en este caso es Faraón el inconverso que recibe este sueño de tanta importancia, porque el sueño tiene que ver con lo que va a pasar sobre toda esta región del mundo, este tiempo de hambre. Recuerden, es importante. Dios habla con el faraón porque tiene que ver con lo que va a pasar en su entorno, en la sociedad donde él vive. Y no es el creyente José el que recibe el sueño, sino el rey pagano. José entonces le da la interpretación de parte de Dios, pero el sueño va dirigido al rey pagano. Desgraciadamente, hoy en día, si Dios se le aparece a un rey pagano, muchos creyentes que tendrían la capacidad para dar la interpretación niegan la posibilidad de que esto sea cierto porque no leen la Biblia. ¿Hay la posibilidad de que Dios hable a través de un sueño a un incrédulo? Sí. Si está en perfecta armonía con la palabra del Señor, no inventando cosas, cuidado, no sacando fuera de contexto cosas. No, estamos hablando dentro del plan perfecto de Dios que está especificado en su palabra. ¿Ok? 4. La frase que encontramos aquí en el versículo 25, Dios ha mostrado a Faraón, se repite en el versículo 28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿Por qué? ¿Por qué lo repite 2 veces? Para confirmar, ¿verdad? Para confirmar que lo que Dios va a hacer se va a cumplir al pie de la letra. Siempre, si nosotros miramos las Escrituras, vemos acontecimientos repetitivos. De ahí que decimos que la historia de la Biblia no es lineal, sino es circular, es la sucesión y la repetición de eventos a través de la historia. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos enseña se va a cumplir. Vemos este tiempo de hambre, va a ocurrir un tiempo de tribulación dentro de poco, allá en el futuro, ¿verdad? ¿Y se va a repetir? Sí, se va a repetir, siempre, y se va a cumplir a cabalidad. Letra A. Las profecías de Dios incorporan a naciones gentiles que tenían relación con su pueblo Israel. Podemos mirar que el plan que Dios tiene en este momento de Génesis era ¿con quién? Con su pueblo. Ajá. Pero involucra también ¿a quién? Al mundo gentil. Cuando llegue el tiempo de la tribulación, Dios tiene un plan ¿con quién? Con su pueblo Israel, pero que también va a involucrar a todos los gentiles que estén en ese momento aquí en la tierra. Entonces no es que Dios hace una separación,
No, Dios los involucra a todos. El plan es con los judíos, pero de pasadita, de pilón, como decimos, se lleva también a los gentiles. Entonces, tenemos que entender que lo mismo va a pasar, estaba pasando, perdón, en el tiempo pasado y va a pasar en el futuro. A Faraón, el líder de la más grande potencia de su tiempo, Dios le dio un sueño en razón del pacto abrámico y de la presencia de Jehová entre los egipcios. José interpreta el sueño y le aconseja a Faraón que debería hacer en vista de la hambruna futura. Este consejo venía de Dios para cuidar a su pueblo Israel y para que las demás familias de la tierra fueran bendecidas. Recuerde, Dios hasta el día de hoy trata con su pueblo, ¿verdad? Tiene planes con su pueblo y eso nos beneficia a nosotros, no olviden. ¿Okay? A algunos que no creen en Cristo los condenan, pero todo está en función de Israel. Letra B. Por supuesto, no es de José el poder para interpretar los sueños, como lo confiesa 2 veces. Primero al copero y panadero y ahora al mismo Faraón. ¿Qué les dijo? José dice, no tengo nada. Dios da las interpretaciones. ¿De quién viene la interpretación? De Dios. De Dios. La interpretación no es de un ser humano, la interpretación es de Dios. ¿Qué nos enseña eso? Allá en el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, la Biblia dice que las escrituras no es interpretación de hombre, es interpretación de Dios, el mismo principio. Aquí miramos y José lo repite 2 veces, no está en mí el interpretar. Yo no soy el que interpreto, el que interpreta es Dios. Lo mismo ocurre hoy día. ¿Quién interpreta las escrituras? ¿El hombre? No. Cuando interpretamos las escrituras de acuerdo a nuestra forma de pensar, de razonar, de nuestros pensamientos humanistas, lo hacemos de diferente manera y no estamos dejando que la interpretación venga de parte de Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita que nadie la interprete. La Biblia no podemos decir, oh, como dijo el hermano fulano de tal. Olvídelo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia se interpreta sola, no necesita interpretación. Entonces, cuando cometemos el error de tratar de interpretarla a través de los estudios de otras personas, entonces estamos mal. Estamos mal. No es lo que yo creo, no, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces aquí este principio es importante. José dice, yo no tengo nada. Dios da las interpretaciones. No es a mi manera, no es como yo quiero, es como Dios interpreta. Claro, como creyentes sabemos que Dios está en el cielo, pero como sus hijos le podemos pedir al Señor que nos dé la capacidad de interpretar el sueño y Dios lo hace. Pero siempre conforme a su palabra. Cuidado. Es interesante cómo es que Dios trabaja en este mundo. Muchas veces no es como lo hemos pensado, no es como lo hemos presumido. Él es Dios y hace lo que Él quiere. La voluntad es de Dios. Letra C. Hay un patrón en la Biblia. El primer sueño en la Biblia fue dado, recuerden, el primer sueño en la Biblia fue dado a un rey inconverso cuando estaba por tomar a Sara, la esposa de Abraham. Y Dios le da esta advertencia en Génesis capítulo 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La primera vez que Dios habla con un inconverso es Abimelech, cuando estaba a punto de fornicar con Sara. Y claro, la mentira de Abraham estaba proveyendo estos resultados, ¿no? Y no vamos a entrar en detalle, lo que queremos ver es que el primer sueño que vemos en la Biblia es dado a un rey gentil. Es muy interesante cómo es que el Señor es el Señor y Él no se somete a nosotros
sino que nosotros hemos de someternos a Él. Así que, ¿Dios habla al inconverso? Sí. ¿Dios puede usar a un inconverso? Sí. Dios puede hacer en su voluntad lo que a Él le parece, porque Él es soberano. Okay. Punto 7. José, un siervo confiable, lo mismo que Cristo. ¿Podemos confiar en Cristo? Sí. ¿José era confiable? Sí. Esto es algo importante que queremos aprender, la confiabilidad. Es importante que nosotros como creyentes aprendamos a ser personas en quien se puede confiar. Y lo interesante es que la Biblia nos enseña que Dios confía en nosotros y nosotros debemos confiar en Él también. Es importante en nuestra vida, como parte del cuerpo de Cristo, aprender a ser creyentes confiables. A veces no se nos puede confiar una tarea porque no la realizamos. Y podemos encontrar 1001 excusas para salirnos sin cumplir la tarea. Pero algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes es aprender a ser confiables. Hay algunos años atrás hablaban de la historia de un soldado que siempre lo escogían para dejarlo ahí atrás, para cuidar que el pelotón emprendiera la retirada. Y siempre lo ponían a él, porque cuando el enemigo estaba venciendo, entonces había que huir. Pero al huir hay que también huir con estrategia. No se trata de salir despavorido, porque ahí se mueren todos. Entonces, para huir también hay que ser inteligente, ¿verdad? Y entonces el sargento dice: retrocedamos, retirada. Y entonces todo el mundo se retira, pero con cierta cautela. Y entonces, para poder retirarse y dar la espalda al enemigo, alguien tiene que estar cubriéndote la espalda, y siempre dejan 1 o 2 soldados ahí para guardar la retirada, ¿okay? Y el resto del pelotón pueda salir. Y dejan siempre al hombre más confiable. Y entonces este soldado le reclama a su sargento, le dice: sargento, pero cada vez que ocurre esto, siempre yo, ¿por qué no hay otro? Y el sargento le dice: porque tú eres confiable. O sea, lo haces tan bien que no podemos confiar en nadie más. Es interesante cómo este principio podemos aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que aprender a ser confiables. José, un siervo confiable, lo mismo que Cristo. ¿Quién es el mejor ejemplo de ser confiable? Jesucristo. Versículo 37 al 39 vamos a estar observando. Veamos qué sucede, porque José le ha dicho al rey: Faraón, mira que la cosa es seria. Son 7 años de hambre. 2 veces Dios ha dicho esto porque es tan importante, porque es tan seguro el asunto. Luego le hace 2 recomendaciones. ¿Cuántas recomendaciones le va a hacer? 2 recomendaciones. 1. Ahora lo que puedes hacer es pensar, planificar, recoger la abundancia de ahora para que tengamos lo que necesitamos en estos 7 años de hambre. Y segundo, por eso hay que buscar a alguien con sabiduría, alguien que sabe hacer las cosas. La pregunta es: ¿quién será? José, un siervo confiable, le da 2 consejos: tienes que hacer esto y esto y esto. Y lo segundo, bueno, búsquese un hombre que lo haga. Okay. José es un cuadro de Cristo. Había una tarea que hacer, había un plan que desarrollar. Y Dios quería salvar a la humanidad. Dios estaba proyectando un plan para salvar al mundo entero. No a algunos sí, a algunos no. No, a todos. Isaías dice: mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Verdad que sí? Pedro dice: no os ha sobrevenido, dice... este versículo de Pedro que lo aprendemos en el discipulado 1, a ver, hermanita María, que habla de que Dios no retarda su promesa. A ver, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos, pobre Calvino, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. En su soberanía, por supuesto, y en su omnisciencia, Él sabe quién se va al infierno y quién se va al cielo. Pero el plan de Dios era que todos se arrepintieran, que todos procedieran, voluntad, libre albedrío, capacidad de decidir, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Entonces aquí hay un plan. Y ese plan, el único que lo podía ejecutar, ¿quién era? José. No, Cristo. Perdón, Cristo. ¿Por qué? Porque al igual que José, Cristo era confiable. El Señor no podía confiar en nadie más que en Cristo. Y entonces, por eso miramos esta lección. José, un siervo confiable, lo mismo que Cristo, para aprender que a Cristo se le comisionó una tarea porque Él era confiable, un siervo confiable, y vino e hizo la tarea. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Miren qué interesante. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces Faraón entiende algo importante. ¿Qué le impresiona? ¿El sueño? No. ¿Qué le impresiona a Faraón? ¿La interpretación? La sabiduría. El ver la sabiduría, pero no solo la sabiduría, sino el Espíritu de Dios en José. Eso es lo que lo convence a Faraón a poner en marcha el plan, hacer lo que José y escogerlo a él para que lo haga, porque ve el Espíritu de Dios en José. ¿Cuándo un cristiano es confiable? Cuando podemos ver el Espíritu de Dios operando en su vida. Cuando el Espíritu de Dios no está en alguna persona, ni siquiera confía en él. Cuidado. En ese momento es cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. En ese momento no es el sueño que lo convence a Faraón, sino el Espíritu de Dios en su siervo José es lo que lo convence. El Espíritu del Señor. Qué interesante que Faraón puede ver el Espíritu de Dios en José. Muchas veces los inconversos tienen más sabiduría que muchos creyentes. Faraón toma la decisión de aceptar lo que dice José porque cree que proviene de Dios. Y entonces dice la Biblia que el asunto le parece bien. Cuando las cosas provienen de Dios, todo asunto parece bien, es bueno. ¿Okay? Faraón no deposita su fe en el sueño. Faraón no deposita su fe en la interpretación, sino que deposita su fe en el hombre en quien ve que tiene el Espíritu de Dios viviente. No en cualquier hombre, cuidado. No, el hombre en quien está observando que tiene el Espíritu de Dios. ¿En quién podemos confiar? En un hombre lleno, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. ¿Podemos confiar en Cristo? Sí, porque Él fue un hombre sobre la tierra, lleno, controlado completamente por el Espíritu Santo. Punto 1. Al Espíritu Santo se le reconoce como el medio usado por Dios para transmitir los mensajes proféticos divinos a sus siervos. ¿Quién está aquí para enseñarnos las verdades de Dios? El Espíritu. En su palabra Él nos dijo: el Consolador vendrá y Él los guiará, Él los enseñará, Él les hará recordar todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, el Espíritu es el que nos va a enseñar. Hoy en día, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras, donde encontramos el mensaje de Dios para nosotros los creyentes. Juan 14:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Para qué vino el Espíritu Santo?
¿Cuánta mala enseñanza hay concerniente al Espíritu Santo? Solo por no leer la Biblia. ¿El Espíritu Santo vino a qué? A enseñarnos al verbo, la palabra, a Cristo. Para eso vino. ¿El Espíritu Santo vino para que la gente hablara en lenguas? ¿El Espíritu Santo vino para que la gente haga milagros? El Espíritu Santo tiene un ministerio específico. Vino a recordarnos, a guiarnos, a enseñarnos todo lo que Cristo nos ha dejado. Entonces, mucha gente cuando lee la Biblia, la interpreta a la manera como quiere. Y la Biblia nos enseña muy claramente que el Espíritu Santo viene a mostrarnos la verdad de Dios a través de Cristo. ¿Dónde encontramos esta verdad desde el Antiguo Testamento? ¿Dónde encontramos esa verdad? Recuerden, todo se repite. ¿Recuerdan? Los que estamos estudiando el discipulado 3, recordando se me van las palabras. Cuando hablamos de interpretar los principios, gracias, de interpretación. Uno de los principios de interpretación es que Dios repite siempre las cosas. Y cuando solo le encontramos una sola vez en la Biblia, cuidado. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere establecer una doctrina, la repite 2 o más veces en su palabra. Y esta doctrina de que el Espíritu Santo vino a mostrarnos a Cristo a través de la palabra, ¿dónde la encontramos? ¿En qué parte del Antiguo Testamento? Recuerden, la Biblia es un libro de cuadros. Quiero terminar con esto. Escúchenme. Un día Abraham ve que su hijo Isaac ya estaba listo para casarse. Mira que hay una enseñanza tremenda. No está listo para conseguirle una noviecita y se entretenga. No, señores, eso no existe en la Biblia. Cuidado. Esa etapa que el mundo ha creado de los novios y que vamos a la cama a ver si nos acoplamos bien, y si nos acoplamos bien ya nos casamos, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Cuando Abraham ve que su hijo está en la edad oportuna, un promedio de 18 años, llama a su criado, cuadro del Espíritu Santo, y lo llama y le dice: quiero que vayas a la casa paterna y busques una esposa para mi hijo. Punto. ¿Qué buscaba? Una esposa. El criado, cuyo nombre no aparece en este relato, es un cuadro del Espíritu Santo que es enviado al mundo a buscar la esposa que es Cristo, que es la iglesia, para Cristo. Cuando el criado hace esa función y llega a la casa de Labán, ¿verdad?, encuentra a la esposa futura que iba a ser para su amo, el joven Isaac. Y entonces lo que empieza haciendo es hablando de sí mismo. ¿De quién habla el criado? Habla de su padre y habla del heredero, ¿verdad? Cuando el criado trae a Rebeca ya para encontrarse con Isaac, recuerda la historia. Isaac aparece, ¿verdad? Aparece que viene del campo. ¿Y el criado qué hace? ¿Habla de quién? De Isaac. Él no habla de sí mismo. Nunca lo vemos al criado decir: es que yo soy el mayordomo de la casa y yo hago esto y yo hago aquello y sin mí nada de las cosas se mueven. No. Él está ahí en toda la historia hablando del Señor, mostrando al Señor. Eso es lo que dice aquí la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el criado, Él los guiará a toda la verdad. ¿A quién? A Cristo. Porque no hablará por su propia cuenta, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién? De Cristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos una historia donde un criado, figura del Espíritu Santo, habla solo de su Señor, muestra a su Señor, no se muestra a sí mismo. Hoy día el Espíritu Santo está aquí con ese propósito. ¿Mostrarse a sí mismo? No, mostrarnos la verdad, que es Cristo Jesús a través de su palabra. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, y convencer al mundo del pecado. ¿Ok?
Vamos a terminar con eso. Vamos a ponernos de pie, vamos a